Pues nada, tenemos 3 preguntas y, como os digo, vamos por turnos. Entonces, la primera, las relativas a data governance, ¿vale? La primera es muy sencilla. Según vuestra opinión, ¿cuáles son las claves para una implementación efectiva del gobierno del dato? ¿Quién quiere lanzarse a la piscina primero? Venga. Venga, arranco yo. Muy bien. La facilidad de implementación y la facilidad de integración dentro de la organización, esa es una de las claves. La cultura de la organización es una, y lo que no puede hacer una iniciativa, cualquier iniciativa, y menos una de gobierno del dato, es ser absolutamente disruptiva y porque difícilmente te va a encajar. Ese es uno de los puntos. Y luego apalancarte en, bueno, uniéndome al caso anterior de Repsol, apalancarte en entregables sencillos y abordables que demuestren de una manera, entre comillas, rápida los beneficios de incorporar estas prácticas. Concepto de MDP, concepto Sprint, llamémoslo concepto como queráis. Esa sería mi modesta opinión. Vale, estupendo. Siguiente, a ver, según me aparecéis por pantalla, Andrés. Me toca esto de empezar por la A, ¿es por la O? Vale. Bueno, según me salen a mí. Vale. Yo creo que iría un poco antes, un poco previo a lo que ha dicho Josep, ¿vale? Yo creo que una clave bastante importante es tener claro qué quieres hacer con ese dato, ¿vale? O sea, lo primero de todo es un poco tener claro cuál va a ser el ciclo de vida del dato, para qué lo vas a usar, quién interviene en ese ciclo de vida y qué responsabilidades van teniendo esos diferentes roles, esas diferentes áreas sobre lo que se va a hacer con el dato, ¿vale? Porque si no tienes claro para qué vas a utilizar ese dato y quién lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar, pues creo que es difícil implementar ese gobierno. Ok. Bueno, pues sí. Mario, si quieres, no sé si quieres ir por orden o... Venga, dale. No bueno, yo muy de acuerdo con lo que han dicho los dos compañeros, pero yo creo que las claves para implementar una implementación efectiva del gobierno del dato, primero tiene que ver con el nivel de madurez de la compañía, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que mirar, porque eso nos va a determinar qué tipo de gobierno puedo hacer, ¿no? Si tengo que ir a un gobierno más centralizado, donde hay un equipo dictatorial, vamos a decirlo así, que impone las normas, o si hay un nivel de madurez mayor, donde puedo ir a un modelo más federal, como decía la compañera de Repsol, ¿no? Que habían ido, ¿no? Pero eso implica que tiene que haber cierta madurez en las áreas de negocio, porque al final ellas son las que tienen que asumir ciertos roles y tienen que ejecutar las políticas del gobierno. Una vez elegido el modelo, yo creo que es importante conseguir apoyos, ¿vale? Una implementación del gobierno del dato implica que vas a tener que hacer inversión en recursos, ¿vale? Sobre todo en herramientas, pero que vas a necesitar obtener recursos de otros departamentos, ¿no? El gobierno de datos efectivo es el que se consigue implicando las áreas de negocio. Si no eres capaz de conseguir sponsorización en las diferentes áreas para conseguir robar gente que puedas dedicar al gobierno del dato, pues yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Por lo menos nunca vas a pasar del gobierno centralizado a un gobierno federal. Y luego, en cuanto a las políticas, yo creo que hay que entrar en un enfoque incremental, ¿no? Yo creo que cada política se tiene que hacer para resolver un problema o una carencia, que no tenemos que perder el foco y empezar a sentarnos a definir políticas en plan burocracia, sino que cada política tiene que tener sentido y que resuelva un problema. Entonces, a medida que identificamos los problemas, vamos identificando de una forma ágil e incremental, vamos creando esas políticas que nos resuelven esos problemas, ¿no? Y luego, por acabar, lo de los casos de uso. Yo creo que plantearnos hacer el gobierno de toda la infraestructura de datos que tenemos es muy complicado y nos va a llevar mucho tiempo y seguramente no empecemos a dar valor en el corto plazo. Si lo hacemos apalancado en diferentes casos de uso, como decía la compañera de Repsol, ¿no? Apalancado en una implantación de una aplicación de Business Intelligence, que ya nos metemos ahí y aplicamos el gobierno, o en la construcción de un modelo
de analítica avanzada, pues nos metemos ahí y aplicamos el gobierno. Si conseguimos apalancarnos en diferentes objetivos más tácticos, pues yo creo que tenemos mejores apoyos para ejercer este gobierno. Un poco esa es mi opinión. Eso es, y muy relacionado con la primera parte de lo que comentabas, está esa gestión del cambio, ¿no? De que la gente se mentalice de todas las actividades que tiene que hacer, que por cierto nos han puesto el hashtag en este grupito de dinámica de grupo de Change Management, o sea que bastante relacionado con lo que nos han categorizado. Vale, pues para que los demás intervengáis también, si queréis pasamos a las siguientes preguntas, porque tenemos 3, así tocamos cada uno un poquito. Bueno, intentando no repetir lo que hayamos dicho previamente. ¿Quién se anima con cómo involucramos a la organización en un proceso de data governance? No, si queréis comento yo. Ligado con lo que justo estábamos comentando, ¿no? Yo creo que está muy relacionado la correcta implantación de un modelo de data governance con un modelo de gestión del cambio de la empresa, partiendo de la manera de liderar. Es decir, primero necesitamos que los líderes de las empresas no solo compren la idea de data governance, sino que la sponsoricen y que ayuden a que se desarrolle. Y esto no siempre pasa y lo sabemos. Es decir, no, yo creo que hay una falta de conocimiento en cierto caso y después, por tanto, no le ven a veces pues el valor. Y después, obviamente, la manera de ir involucrando al resto de la organización, una vez que está bien sponsorizada, creo que es fundamental que las áreas de negocio estén también con un nivel de interés especial porque ello vaya a cabo y después el resto de áreas más del mundo del dato. Vale. Totalmente. Pues creo que se nos ha unido alguien más recientemente. De todas maneras, como ya va a empezar la siguiente, porque esto es muy rápido, ¿vale? Os pongo la última para ver quién no haya hablado que se moje de quién tiene que liderar este proceso. Bueno, creemos que es un poco evidente, pero quién tiene que participar. Que también creo que es un poco evidente, pero por si alguien opina algo que nos quiere ilustrar. Bueno, pues entro yo. Bueno, después de la intervención de José Carlos, fundamentalmente, que más experiencia tiene en cómo llevar successfully ese tipo de iniciativas, y por juntar un poco las 3 preguntas, yo diría que lo fundamental es literatura de alta dirección. Vinculado a eso, tienen que empezar a entender las ventajas ligadas a casos de uso fundamentales o principales, o incluso no solo ventajas, cubrir grandes defectos que les pueda ayudar con el tema de datos y sobre todo información más que datos. Entonces es ayudar a los grandes problemas para empezar y ayudar a grandes soluciones o grandes ventajas que pueda aportar. Para eso necesitan, pues esto, cultura del dato, literatura. Es entender primero lo que decía un poco José Carlos, si realmente el nivel de madurez que tiene la compañía es suficiente y si no empezar a luchar por ahí. Sobre todo esto, exponiendo las ventajas que le va a aportar al negocio, pues a partir de datos, de la toma de decisiones o el soporte a la toma de decisiones en función de información, más que de datos. Eso es, pues totalmente de acuerdo. Vale, pues aquí está claro que tiene que involucrar toda la organización, pero el peso tiene que venir desde arriba, porque al final lo que mandan los jefes es lo que hacen los de abajo y estando todo el mundo involucrado, pues todo esto va a ir en mucho mejor camino y por mucha menos vía. Claro, por hacer un mini apunte, desde yo llevo bastantes años como freelance. Lo que he visto en muchos clientes, empresas, repetidamente, es que si de dirección no se marcan unos incentivos, unos variables, que pueden ser generales, no siempre tienen que ser departamentales, para cubrir cualquier necesidad, suele caer en el olvido porque a nadie le interesa. O sea, al final, mucha gente se mueve, aunque suene muy feo, se mueve solo por el dinero que va a conseguir de variables ligado a sus objetivos. Si no se establecen desde esto, tiene que ser de dirección, por supuesto. Este tipo de variables que sean transversales en cuanto a querer tirar para adelante temas de datos, seguramente caigan en el ostracismo y en el olvido de todo ese tipo de iniciativas. Totalmente. El tema de los planes de incentivos, digamos que es algo que está un poquito verde, pero probablemente sea el futuro. Así que, bueno, igual que se nos evalúan objetivos en otro sentido, más general, esperemos que en los próximos años los datos formen parte de todo esto, que seguro que ayuda a impulsarlo muchísimo más. Aquí hay 4 preguntas, ¿vale? Las 2 primeras las vamos a hacer juntas. A ver qué opináis sobre si tiene sentido tener frontend de BI on-premise
Y la otra nos dice que si tiene sentido tener fuente de datos on-premise. A ver, expertos en BI que haya por aquí. ¿Qué opinamos? Y en Analytics. Pues depende de para qué. Para datos más clásicos, tipo finanzas, etcétera, sí, ¿por qué no? Además suelen ser datos críticos que no suele gustar mucho a las compañías sacar en cloud, digamos. No sé si soy yo el ruido. Se te oye, Jordi. Depende para qué otras cosas, pues quizá no tanto, que interesa más algo mucho más flexible, sobre todo con grandes volúmenes de datos. Tener un premise ya puedes tener buena infraestructura, que si no sufres bastante. Sí, bueno, está claro que viene de un tema más, sobre todo histórico, ¿no? Pero hoy en día irnos hacia el mundo cloud pues nos da mucha más facilidad. Vale, ¿alguna otra opinión? Sí, yo. ¿Puedo? Claro. ¿Me lanzo? Sí. Dale, a la piscina. Dale. Que depende del tipo de empresa. Es que estas decisiones no son tan fáciles, ¿no? Hay vinculaciones históricas, ¿no? Está claro que las empresas de nueva creación pues se van al cloud directas, pero ¿qué pasa con todas esas empresas que tienen un gran data center implantado, ¿no? Nosotros en Europa, yo trabajo en Europa, tenemos un gran data center, la inversión se hizo hace muchos años, ¿no? Luego se ha ido manteniendo. Pero cada vez que nos hacemos el planteamiento de decir vamos al cloud, todos tenemos claros los beneficios del cloud, ¿no? De agilidad, de flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero cuando hacemos los números no salen, ¿no? También es porque no es comparable, ¿no? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo tener triple replicación y tener todos los sistemas en HA que lo que tenemos en nuestro data center, que es otra cosa, ¿no? Pero los números absolutos de qué me cuesta conseguir un servidor en el cloud o qué me cuesta desplegar un servidor en mi tecnología de virtualización que también tenemos on-premise, pues siempre hay una discusión ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde tener los datos? Depende de la infraestructura que tengas, ¿no? Nosotros, cuando desplegamos la solución de BI, ya teníamos un Teradata en Appliance, con lo cual está en nuestro CPD, con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Metemos el BI en el cloud, con lo cual estamos haciendo doble latencia? ¿O lo metemos a on-premise porque encima los usuarios están aquí cerquita del CPD, ¿no? Yo creo que estas decisiones de arquitectura son complejas, ¿no? Y que luego no le veo mucho sentido a las arquitecturas híbridas porque generan problemas de latencia, ¿no? Yo creo que cuando te vas al cloud y tener cosas híbridas generan otro tipo de problemas que hay que gestionar, ¿no? También. Está claro, como todo, depende de muchas cosas, ¿no? Sí, no es fácil. Sí, la palabra clave siempre es depende, creo yo. Sí. La respuesta fácil a todo. Bueno, fácil y real. Sí. Soy como digo. Bueno, está claro que al final es siempre necesario tener contexto de las necesidades de cada uno y de las funcionalidades que hay que aplicar pues, para ver en qué circunstancias se aplican unas soluciones a otras. Vamos, que no hay secretos. Y sobre todo que si ya tienes tus datos en una infraestructura on-premise, que ya tienes tiempo, pues el plantearte el migrarla porque sí al cloud, no sé, claro. Es decir, oye, si ya lo tengo funcionando aquí, ¿por qué me la tengo que llevar al cloud? ¿Qué me ofrece el cloud que no me esté dando ahora mismo mi infraestructura y mis datos ya montados on-premise que están funcionando, ¿no? Otra cosa es que empieces de cero, como decía José Carlos, pero si ya lo tienes funcionando, hay que buscar el momento donde merezca la pena migrar al cloud, pues si no, mientras tanto lo mantienes. Sí. Eso lleva tiempo. Al final es una guerra perdida los de que defienden el on-premise a muerte porque al final todos acabaremos en el cloud, pero hay que elegir el momento, ¿no? Porque los volúmenes crecen y las infraestructuras en on-premise son limitadas, ¿no? No son infinitas como están en el cloud, ¿no? Con lo cual al final tienes que dar el paso. Pero claro, hasta que no llegas al límite de tu capacidad no te lo vas a plantear, ¿no? Porque parece un ejercicio inútil, ¿no? Supongo que al igual ese es el punto de inflexión, ¿no? Cuando estás llegando al límite de tu capacidad, pues decides si inviertes en más hierro en local o si defines irte al cloud. Sí, pero bueno, con cierto margen de previsión porque esto lleva tiempo, sí. Sí, lleva tiempo, ¿eh? Es complicado. Vale, no sé si alguien más iba a decir algo. Voy poniendo la siguiente preguntita. Bueno, un pequeño inciso para lo de José Carlos de las híbridas. Lo que me encuentro últimamente, bueno, aparte del miedo a irse a cloud, que sigue existiendo, ahora muchas empresas están pidiendo machine learning, aunque sea a kilos, que es otra realidad.
En estos casos igual sí que interesa plantearse un poco alguna solución híbrida. Más allá de ahí, cuando encuentres un caso más real que necesite mucho proceso, para eso separarlo y luego si quieres te vuelves a casa o no. Sí. Aparte de esta excepción, estoy totalmente de acuerdo, es o A o B. Cosas mezcladitas. Sí. Para casos de uso muy tácticos, muy concretos, esa prueba y error que te permite el cloud de monto y desmonto, Exacto. o escalo a medida, para ahí sí tiene mucho sentido. Como arquitectura de referencia, basarte todo en una arquitectura híbrida. Complicado, exacto, de acuerdísimo. Sí, porque tienes otros problemas, ¿no? Que luego que no son irresolubles, ¿no? Los puedes resolver también. Pero se te plantean otros problemas, de latencia sobre todo. Y de costes. Controlar los costes del cloud también tiene no es fácil, ¿no? Bueno, sí. Está claro. Vale. Y aparte de responder depende a analítica corporativa o departamental, ¿alguna opinión al respecto? Pero Las dos. es que yo creo que no son incompatibles. Deben ser complementarias. Son como dos eslabones de la misma cadena y que deben ser compatibles. Es decir, tampoco es decir, si vamos al extremo de una analítica solamente corporativa, nos quedaríamos muy cortos en el día a día de muchos departamentos. Y obviamente, si solo haces analítica departamental, vas a perder visión. Con lo cual, yo creo que es parte de la misma estructura, es mi opinión. Yo diría departamental sin perder de vista la corporativa. Al final, por lo menos a nivel de modelo de datos. En el fondo, lo que estamos diciendo un poco es que a aquellas compañías que son muy departamentales, hay que decirles que vayan más hacia la corporativa, ¿no? Y aquellas que tienen mucha analítica corporativa, que también, por no utilizar la departamental, se están perdiendo mucho detalle de lo que podrían sacar de la analítica. Yo creo que ambas cumplen una función y son quizás... Yo creo que cubren dos requisitos diferentes, ¿no? La departamental seguramente te da mayor agilidad, que es muy importante tenerlo en las áreas, en los departamentos de negocio, que tengan esa agilidad para de forma autónoma poder hacer analítica, y esto lo da la departamental porque no tienes que cumplir ciertos criterios corporativos, etcétera, etcétera. Pero cuidado con esos datos, ¿vale? Que no están certificados ya a un nivel corporativo, con lo cual tienes que luego controlar el alcance de esos datos, ¿no? Estos permitimos hacer analítica en cada departamento, pero o bien esas aplicaciones solo se pueden utilizar por los usuarios de ese departamento o bien tienen que pasar por un proceso de certificación donde convertimos esas aplicaciones en corporativas, ¿no? Claro. Y ahí hay una cosa que también yo creo que es importante, ¿no? Que muchas veces la analítica departamental se convierte en un tío haciendo gráficos con su Excel. Sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de... Sí, hay que tener cuidado con las EUCs, ¿no? Las End User Computing, porque son muy peligrosas y no siempre tienen todos los controles que deberían. Sí, yo hablaba de analítica departamental, pero con herramientas corporativas. O sea, correcto. Capa semántica fundamental. Sí. Y datos controlados. Y buenas prácticas y estándares de desarrollo, aunque sean departamentales. Pero si el día de mañana queremos coger esa analítica departamental y meterlo en corporativo, pues si ya ha usado las buenas prácticas definido por el equipo de datos centralizado, pues eso que tienes ganado, ¿no? Claro, ahí lo que pasa muchas veces, el problema es que tardo mucho, es que no sé qué, es que claro, para llevarme esto al Power BI o al Tableau, no sé qué, y me lo tiene que desplegar no sé quién y yo no puedo hacerlo y sin embargo, fíjate, aquí me bajo un CSV, lo hago en mi Excel y en 2 minutos tengo el cuadro de mando que me está pidiendo mi jefe. Y sin embargo, por el otro lado, tardo un mes hasta que tengo una primera versión. El tema es, si mañana te vendrán y te dirán, y esto me da 4 en vez de 5, ¿qué pasa? Y eso es lo difícil de gestionar realmente, entiendo yo. Eso es. Lo hizo fulanito que ya no está aquí y nadie tiene ni idea de las fórmulas que usó en el Excel. Eso es. Es algo típico, sí. Las herramientas modernas de autoservicio, de BI, no son tan... O sea, no hay tanta diferencia de tiempo entre hacerlo en un Excel a día de hoy, y hacerlo con un ClickSense, por ejemplo, o con un Tableau, ¿no? Si le das cierta autonomía para que puedan incluso ellos gestionar la publicación o compartir en el ámbito local, pues no dependen de nadie, ¿no? Al final ese es un poco el concepto, darles independencia para que puedan hacer sus analíticas, pero que en lugar de hacerlo con Excel, lo hagan con una herramienta corporativa, ¿vale? Pero tienes que controlar que esa aplicación no salga de ahí, de ese concepto. Eso es. Vale, pues muy interesante todo. Os dejo esta última para reflexión interna de cada uno. Si democratizar el acceso al dato lo veis válido o no, y el cumplimiento también de
de esto mismo. Te la reto un poco, Miquele. ¿Cómo definís el concepto Agile y si lo consideráis aplicable a cualquier tipología de proyecto en el mundo de los datos? ¿Quién se tira a la piscina primero? Esto ya no es tan depende. Yo voy a empezar, yo voy a contestar a la segunda pregunta, que es la única que tengo clara. Yo creo que más que si es aplicable a cualquier proyecto, yo diría si es aplicable a cualquier organización o empresa. Y la respuesta es que no. Sí, yo creo que hay empresas y organizaciones que no están preparadas para hacer proyectos Agile. Y que primero hay que empezar a transformarlas o que cambien para que puedan iniciar proyectos Agile. Sin tener muy claro cómo definir el concepto de Agile, ¿eh? Totalmente. La verdad que yo en el mundo al que me dedico nunca he visto muy clara la aplicación del Agile, pero sí es cierto que en determinadas actividades concretas, pues sí que es útil. Pero en proyectos grandes en general, bueno, hay que saber utilizarlo muy bien para sacar el rendimiento. Claro. En nuestro mundo, ahora interrumpo yo, estamos más acostumbrados a tratar con soluciones y no tanto con proyectos. O programas, si queréis, en cuanto a soluciones, perdón. Entonces se complica un poco el uso de Agile en este aspecto, porque al final no tenemos unos plazos de entrega claros en general. Claro que hay que hacer entregables de cuadros de mando, reports, analíticas, etcétera, etcétera. Pero en el mundo más management de datos, al final son programas y no proyectos. Entonces pierde un poco el sentido de aplicar Agile. Sí que tiene sentido aplicar Agile, en mi opinión, más en el caso de DataOps, a la hora de controlar las versiones de modelo de datos, que sí que suelen ser lo más core y, por lo tanto, lo que más riesgo puede identificar en cuanto a un cambio, en cuanto a procesos y dependencias, etcétera, etcétera. Ahí sí que tiene más sentido un DataOps, si me preguntáis. Más para control y seguimiento de aplicar un poco la parte de DevOps, de versionado, etcétera, en estos aspectos para mí fundamentales de modelado de datos y de integración de datos, de procesos, pipelines, etcétera. Es importante saber el código. En cuanto a visualización, quizá no tanto. Y, no sé, habría que pensar un poquito. La verdad es que es complicado. Yo, si puedo, si hay tiempo, me voy a lanzar con la primera. Bueno, voy a dar mi opinión sobre las dos. Porque nosotros sí aplicamos el concepto Agile sobre los datos, sobre aplicaciones de datos. Al final, un equipo de datos, yo creo que no es más que un equipo de desarrollo, solo que trabaja con datos, ¿no? Pero también desarrollamos, ¿no? Sí. Desarrollamos la publicación de un dataset, y hay que hacer ciertas tareas técnicas para poder hacerlo, o desarrollamos el desarrollo de una aplicación de Business Intelligence. ¿Cómo defino el concepto Agile? Yo creo que es un cambio de paradigma a la hora de construir, ¿no? Antiguamente, los que somos de IT lo sabemos, se construía con una metodología waterfall, ¿no? Donde se definía todo al principio y luego se ejecutaba todo, se analizaba, se desarrollaba, se ejecutaba y al cabo de 6 meses venías con la solución y el mundo había cambiado, el contexto había cambiado o directamente las necesidades del usuario habían cambiado, con lo cual cuando tenía la primera aproximación con el producto final, pues veía que eso no era lo que quería, ¿no? Y esto lo rompe el Agile y lo que se hace es no entrega continua, pero sí entrega frecuente. Es decir, se intenta entregar valor cada 2 o 3 semanas, ¿no? Que sería lo que es un sprint. Pero esto no va hay que tener cuidado, esto no va de cortar lo que sería un desarrollo de 6 meses en mini desarrollos de 3 semanas. No nos hagamos la trampa, ¿no? Porque eso significaría que no entrego valor. Si yo me dedico las 3 primeras semanas a hacer definición y a eso lo llamo un sprint, y las 3 siguientes a acabar la definición y las 3 siguientes a hacer el análisis y hacer, pues lo estoy haciendo por sprint, pero me estoy engañando. Es un waterfall, sí. Es un waterfall, solo que lo corto en periodos de semanas, no podría ser otra forma. Por eso, Agile es otra cosa, tienes que entregar valor. Yo creo que cambia el concepto de desarrollar. Antes hacíamos toda la pelota de golpe y ahora imaginemos que tenemos una cebolla que vamos construyendo por capas, ¿no? Donde hacemos una primera versión muy inicial del producto, pero ya la acabamos, ¿vale? Y eso lo intentamos hacer en 3 semanas o en 2 sprints al igual, ¿no? Con lo cual, en menos de un mes estamos entregando valor al usuario final. Obviamente no está todo resuelto. Pero ya tiene una visión inicial de por dónde van los tiros, con lo cual ya nos puede influenciar. Y ya nos puede decir, ostras, pues esto que en mi cabeza sonaba muy bien, ahora que lo veo, pues al igual quiero cambiarlo, ¿no? Fijaros que este cambio, los cambios en el Agile son bienvenidos. Por primera vez
en el desarrollo de software los cambios son bienvenidos y esto está muy bien, ¿vale? Porque antiguamente los cambios eran un desastre, ¿no? O sea, si cuando lo entregas te decían, ostras, no, es que lo he pensado mejor, es que lo quiero así, en lugar de así. Pues esto al igual significaba replantearte toda la solución, ¿no? Implicaba que los tiempos se retrasaban mucho. Y ahora ese feedback del usuario final lo tenemos muy cerquita, ¿no? Muy pronto. Con lo cual yo creo que eso es un poco la definición del Agile, también incluye otras cosas como la mejora continua, ¿no? Las retrospectivas, ¿no? Para ver qué hacemos bien, qué hacemos mal, mucha involucración de la parte de negocio, ¿no? Del usuario final en todo el proceso, no solo al final o no solo en la definición. Ese tipo de cosas son importantes. Y luego, si se puede aplicar en tema de datos, sí, yo creo que sí, no hay problema. Nosotros la construcción de las aplicaciones de BI las hacemos en Agile, con diferentes entregas donde vamos haciendo las diferentes capas de cebolla. Vale, sí, señor. Sí. Y antes de irnos a ver a Chema, el análisis de los datos como proyecto incremental y participativo. ¿Cómo lo veis esto? Total. Sí, yo creo que es uno de los sitios donde más encaja. Más que nada, ¿cómo lo hacemos? La pregunta se entendía en este sentido. Yo creo que es precisamente un ejemplo de cómo aplicar metodología Agile. Es decir, la metodología Agile, y es mi experiencia, funciona muy bien cuando efectivamente te planteas como proyectos incrementales. Dentro del mundo del dato, para mí, es mucho más susceptible de aplicar el mundo Agile que, por ejemplo, para construir un sistema de gestión de carteras, tal, donde realmente es bastante más complicado, o un tema operacional, o implantar un RP, donde es difícil realmente. En el mundo del dato, si se plantea bien, es muy adecuado y además se pueden conseguir rendimientos muy a corto plazo y con bastante valor añadido, y es mi experiencia, ¿vale? Entonces, creo que la manera de hacer que sea incremental probablemente tiene que ver con ir hacia metodologías de este estilo. Sí. Pero estoy de acuerdo con José Carlos también en cuanto a metodología de desarrollo de los proyectos de BI Analytics. Yo entiendo más esta pregunta como cómo empezaríamos a aportar valor con estas cosas. Y entiendo más empezar con un modelo conceptual muy ligado al lenguaje y al glosario de negocio. A partir de ahí, involucrarlos en qué necesitan, cuáles son sus fortalezas, sus issues que tienen que resolver, sus defectos o no, falta de conocimiento o detección de gaps de información que pueden tener, que les puede aportar mayor valor, etcétera. A partir de ahí, pues sí, se desarrollan los proyectos con Agile, es perfecto, Scrum o incluso el DataOps para tener controlado los ciclos de evolución de los mismos. Claro, fíjate, Jordi, que ahí has dado, yo creo, una de las claves, ¿no? Es decir, que al final los proyectos de análisis, en el fondo, cuando arrancan, pues no tienes muy claro, tienes una idea de a lo mejor lo que quieres conseguir, pero no lo tienes cerrado o no tienes muy claramente definido cuál es el resultado final de lo que quieres obtener. Entonces ahí... Ese es el gran problema. Claro, pues ahí encaja muy bien una metodología ya y le, oye, vamos haciendo, vamos entregando cada cierto tiempo, vamos refinando, vemos que nos faltan datos o datos que venían de una fuente y vemos que no son los correctos, que necesitamos otra. O sea que ahí yo creo que es donde encaja el plantearte cómo hacerlo, por un poco la pregunta que decía Michele. Oye, ¿cómo lo hacemos? Pues sin objetivos preconcebidos o con unos objetivos muy... Creo que ese es el error que se ha hecho en los últimos 20 años. No demasiado generales para ir iterando sobre ellos e ir avanzando en este tipo de proyectos. Soy totalmente defensor de entregables a corto plazo, quick wins, que aporten valor rápido. Porque si no, al final la confianza en el mundo de datos está muy perdida y en calidad de los mismos y que realmente sirven para tomar decisiones. Realmente es la lucha de tener que ir demostrándolo diariamente, ¿no? Pero en cortos plazos. Y pero ahí estoy totalmente de acuerdo con entregas a una semana o a 15 días. No, hacer sprint muy rápido y con un backlog y hacerlos semanales es una cosa que se puede hacer. La única cosa que se puede hacer de forma con herramientas como Jira o cualquier cosa se puede hacer también con los post-its. O sea que hay que meterse un límite, hay que tener un backlog y decir, bueno, ahora esta semana vamos a hacer esto, la semana siguiente vamos a hacer esto. De esta forma sí que se puede hacer. Sí, al final el sprint es un compromiso, ¿no? Entre el área de desarrollo y el área de negocio que define. Y es un acuerdo, ¿eh? No, nadie impone sobre el otro. Es un acuerdo de qué podemos hacer. Y luego tiene muchas ventajas, ¿no? Nos ayuda a medir la velocidad del equipo.
Porque a medida que vayamos avanzando en los sprints, ya sabemos cuántos puntos de historia podemos solventar, ¿no? Con lo cual también nos ayuda a dimensionar. Vale que la metodología Agile, pues al igual no tiene mucho que ver con la gestión del roadmap a largo plazo, porque es más a corto plazo, pero también nos permite dimensionar los siguientes sprints, con lo cual también podemos hacer una planificación a medio plazo, ¿no? En función de los puntos de historia que ya hemos ido analizando. Y luego, al final, cuando habláis de incremental, ojo, incremental se puede entender en profundidad, que es lo que decíamos, de ir haciendo soluciones más robustas cada vez, o también podemos plantearlo en incremental y en amplitud. Es decir, lo que decía Mario de no abordar el Big Bang, sino que ir abordando casos de uso, ¿vale? Hasta completar un poco la foto entera. Bueno, chicos, tenemos que pasar a escuchar a Chema, porque ya estamos en hora y... Nos toca. Sí, y eso sí, en la próxima edición de Data Management Summit ampliaré mucho más la parte de la dinámica, porque como ya imaginaba, es la parte más interesante. Bueno, a mí me mola muchísimo. La próxima será presencial, Miquel. Ojalá, porque presencial sale todo mucho mejor. Abrazo a todos. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta ahora. Si me permitís, en 10 segundos para acabar. Venga. Lo siento, pero aquí esto gran depende. Depende mucho del nivel de madurez de las soluciones que ya tengan implementadas. Si realmente tienes que empezar bastante de cero, un Agile tiene cierto sentido, pero ir entregando a corto plazo cuando los objetivos son claros, generales. Si en cambio ya tienes, por ejemplo, el caso de José Carlos, que se ha peleado muchos años en su cliente, bueno, en su empresa, para que ya tengan una confianza en su departamento, ha montado todo un data excellence, todo el departamento de datos, realmente, las cosas hay que hacer así, por lo tanto ya tiene muchos proyectos y una madurez sólida. Entonces, claro que tiene mucho más sentido Agile y entregar más corto, y ahí sí que le puede dar mucho más fuerza a los business analysts con buena idea de necesidades de negocio para que te vayan pidiendo iterativos. Pero bueno, por eso creo que este es un gran depende realmente. Pues sí, bueno, irá creciendo con el tiempo y la gente lo irá utilizando cada vez más. Pero también tiene que haber gente formada en estos temas, porque alguien tiene que tirarle el carro en el mundo Agile, porque si no, los que no lo han hecho nunca se pierden. Como metodología de desarrollo es fundamental, creo. Pero aquí la base es el Scrum Master, es el que lidera todas las iniciativas y tal, y este es básico. Si no hay alguien que pone orden, esto es un descontrol. Sí, quizá me falta conocer a uno bueno. Tengo uno muy bueno. Me presentarás. Muy bien. Hasta luego. Muy bien, chicos.